teórica la segunda parte de las clases teóricas sobre neoplasias. Esta corresponde entonces a neoplasias segunda parte. Hablamos un poco sobre las características de las células tumorales malignas. Decíamos que ellas se caracterizaban por ausencia de diferenciación. ¿Y a qué llamamos indiferenciación? Cuando la célula no se asemeja ni en morfología ni en función al tejido de origen. Podemos decir que en general los tumores benignos son bastante bien diferenciados y se parecen al tejido de origen, mientras que los malignos son indiferenciados y tienen la característica de ser anaplásicos, y esto implica una serie de características a su vez, como son el pleomorfismo celular, o sea, la presencia de un tejido heterogéneo con células de diferentes formas y tamaños, células con relación del núcleo al citoplasma de tipo anormal, 1:2, o sea, núcleos muy grandes, núcleos hipercromáticos, mitosis frecuentes que pueden también ser aberrantes, y la presencia de células gigantes anormales. Todas estas características son las que muestran estas imágenes. Entonces, hablábamos del pleomorfismo, o sea, la presencia de diferentes formas y tamaños en las células. Decíamos que también puede presentarse anisocitosis, o sea, esa variabilidad en cuanto a los tamaños, y macrocitosis, o sea, que la célula tenga un tamaño mayor. Y también variaciones en los tamaños y formas de los núcleos. A eso lo llamamos anisocariosis, como se ve en esta gráfica. También las células tumorales malignas pueden tener incrementos de las figuras mitóticas, que como decíamos hoy, pueden aparecer figuras mitóticas anormales, como se ve en esta imagen histopatológica, a veces tripolares, completamente anormales. También puede producirse que haya multinucleación, que haya nucleolos de mayor tamaño, y a eso lo denominamos macronucleolo, que los nucleolos tengan forma angular y que tengan también diferentes formas y tamaños entre ellos, y a eso lo denominamos anisonucleoliosis. Ya ha tocado el tema sobre la iniciación y la promoción tumoral. Tenemos que ver desde el punto de vista de la progresión, en donde en el tumor sigue la multiplicación y el pleomorfismo, y las células tumorales van adquiriendo cada vez más mutaciones. En esta etapa de progresión vamos a ver una etapa prevascular en donde el tumor, como en el caso de los carcinomas in situ, las células están contenidas por una membrana basal. Pero además hay una etapa vascular en donde al tumor le es sumamente necesario producir él mismo el crecimiento de nuevos vasos. Este proceso va a ser, vamos a ver en un momento, que va a ser sostenido por el propio tumor para asegurarse su supervivencia. El tumor además realiza un crecimiento invasivo en la zona y adquiere la capacidad de producir metástasis, o sea, que se desprendan células de ese tumor sólido y que a partir de distintas vías, como pueden ser la vía hemática o hematógena o la vía linfógena, ganen la circulación y produzcan tumores secundarios a distancia. Entonces, los grados de un tumor se van a referir a la progresión de ese desarrollo tumoral. Entonces, hoy hablábamos de la angiogénesis, o sea, el propio tumor se asegura un suministro de vasos sanguíneos para que le traigan oxígeno y nutrientes. No debemos olvidar el metabolismo de la célula tumoral, que es muy particular y muy ineficiente, tendiendo siempre a la vía anaeróbica. Entonces el tumor desesperadamente debe asegurarse el abastecimiento vascular. Tenemos que pensar que sin vasos un tumor no puede crecer más de 1 a 2 milímetros. Y la difusión de oxígeno está aproximadamente en un rango de 150 micrómetros. Entonces, ese tumor va a generar el suministro vascular a partir de la generación de nuevos vasos sanguíneos. Se forman entonces nuevos vasos sanguíneos y nuevos vasos linfáticos a través de un proceso que ya lo conocemos,
es un proceso fisiológico que ocurre en el desarrollo embrionario y en el crecimiento, y que nosotros en nuestro curso lo vimos ya cuando se generaba tejido de granulación para la recuperación de heridas, en la cicatrización. Lo vimos también en la organización y en la canalización de los trombos, ¿sí? Como proceso. Esta generación de nuevos vasos es fundamental en la transformación maligna para que el tumor se asegure el crecimiento. Entonces, se forman nuevos capilares a partir de vénulas. Y este proceso va a implicar la proteólisis de la matriz extracelular y el reclutamiento de células endoteliales de los vasos cercanos que van a proliferar y van a diferenciarse y van a empezar o comenzar a migrar, ¿sí? Por quimiotaxis hacia la zona donde está el tumor, ¿sí? Eh, Se produce la proliferación entonces de esas células tumorales, endoteliales, perdón, se produce la canalización, la maduración y la inhibición del crecimiento posterior, para luego aumentar la permeabilidad a través de las uniones intercelulares y la transitosis y generarse entonces la circulación. Bueno, en la angiogénesis tumoral van a participar eh, elementos, se producen factores de crecimiento o angiogénicos, y hay una cierta regulación con otros factores denominados antiangiogénicos. Los factores angiogénicos, o sea que van a producir el crecimiento vascular, entre ellos podemos mencionar al factor de crecimiento endotelial, al factor de crecimiento de fibroblastos, al factor de crecimiento derivado de plaquetas, al factor de necrosis tumoral y al factor de crecimiento tumoral beta. Estos factores de crecimiento se unen a la membrana basal y son activados por las proteasas del tumor. Entonces, eh, se va a generar la formación de nuevos vasos. Entre los factores antiangiogénicos que hacen en tanto la regulación, podemos mencionar a la angiostatina, a fragmentos de prolactina, a el interferón alfa, a las interleuquinas como la interleuquina 12, a la endostatina y a la trombospondina, que son derivados proteicos del plasminógeno. En general, vamos a ver que actualmente la terapéutica antitumoral está abocada enormemente a la investigación de drogas antiangiogénicas para detener el crecimiento tumoral, porque a los tumores de esta manera se les derrumba el ecosistema, o sea, se altera la formación de vasos para sostener al propio tumor. ¿Por qué? Porque la angiogénesis es fundamental en el proceso de metástasis, ¿sí? Eh, no olvidemos que en este proceso se forman no solamente vasos sanguíneos, sino también vasos linfáticos que están involucrados en la metástasis. Eh, ¿Por qué se elige la terapéutica antitumoral desde el punto de vista del uso de drogas antiangiogénicas? Porque las células endoteliales son mucho más estables genéticamente que las cancerosas y tienen un periodo de duplicación de aproximadamente 120 días. O sea que aquí tenemos estabilidad genómica y una longevidad que puede ser un blanco ideal para que las terapias dirigidas contra los tumores actúen. En contraposición a directamente luchar contra las células tumorales de manera directa. ¿Por qué? Porque la resistencia de las células tumorales es mucho mayor, porque las células tumorales no solamente presentan variaciones, o sea, hay que pensar que son inestables completamente desde el punto de vista genómico, sino que el tiempo de generación de las células es muy rápido, es en materia de días. Entonces es mucho más fácil para una terapia antitumoral atacar a las células endoteliales y detener la formación de nuevos vasos. Recordamos, por ejemplo, a la droga talidomida, que es una droga antiangiogénica, y la mencionamos nosotros cuando hablábamos de los efectos teratogénicos de esta droga, producidas en mujeres en los años 60 y 70, que usaban la droga como un elemento para evitar las náuseas. Recuerdan que
los bebés nacían con focomelia. Bueno, esto es debido a que esta droga, desde el punto de vista de antiangiogénesis, detiene el desarrollo apropiado de los vasos del sistema circulatorio. Por ende, no se pueden desarrollar apropiadamente los miembros, que es lo que en realidad está afectado en estos chiquitos al nacer. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de inducción de la angiogénesis? Entonces, hablábamos de la producción de angiógenos por las células tumorales, de la inducción para que los macrófagos produzcan angiógenos, ¿sí? Del reclutamiento de angiógenos circulantes, de la disminución de los niveles de antiangiógenos, o sea, la propia célula tumoral en ese mecanismo de equilibrio entre generación o no de vasos, hace que prepondere la generación de vasos. Y entonces decíamos que la angiogénesis es sumamente importante para el proceso de metástasis. ¿En qué consistía la metástasis? En que algunas células tumorales pueden desprenderse del tumor original, primario, ¿no? Y viajar a sitios distantes generando tumores secundarios. Aquí tenemos un tumor primitivo que, como estas células son sumamente invasivas, eh, destruyen la membrana basal, o sea, con enzimas de tipo de la colagenasa 4, acceden al tejido intersticial y nuevamente destruyen la membrana basal vascular y entran a circulación, ¿sí? O sea, nosotros teníamos una expansión clonal a partir de una célula inicial transformada con la generación de un clon y el traspaso de esas dos membranas basales y abrirse paso a través de la matriz extracelular. Se produce la intravasación, o sea, penetra el vaso sanguíneo y comienza a circular a manera de émbolo de células tumorales por la circulación. Ustedes recuerden que el hecho de estar protegido por plaquetas hace que las células tumorales viajen fácilmente. En un momento las células se adhieren nuevamente, bueno, estas plaquetas en algún momento van a facilitarle la adhesión a los endotelios en algún lugar distante y se produce la extravasación con nuevamente la destrucción de la membrana basal y la invasión de la matriz extracelular con generación de un tumor metastásico que produce sus propios vasos sanguíneos y comienza a crecer a distancia. Eso es entonces en lo que consiste la metástasis. Las vías de la metástasis van a ser variadas. Una de las vías de elección, por ejemplo, de los tumores que tienen amplio tejido vascular, es la vía sanguínea denominada vía hematógena. O sea, el tumor primario toma la vía para producir tumores secundarios a partir de la vía hematógena. Esto lo vemos, por ejemplo, en carcinomas hepáticos que por vía portal viajan al hígado. Otra de las posibles vías de los tumores es la vía linfógena, o sea, tomar la vía de los vasos linfáticos. En general son tejidos avasculares, como por ejemplo los epitelios. Recuerden que los epitelios se nutren por imbibición. Entonces, tumores malignos, como puede ser un adenocarcinoma mamario, toma como vía de diseminación la linfógena, se disemina y va al linfonodo regional, como puede ser el linfonodo inguinal o el mamario, y llega a través de la vía linfógena a distancia. Si en algún momento llega a conducto torácico, gana la vía sanguínea porque llega al corazón y se disemina a distancia también. Otra de las posibles vías es la vía canalicular o por continuidad, que es típica, por ejemplo, de estructuras continuas, como pueden ser el esófago y el estómago. En donde haya un tumor maligno, como un carcinoma esofágico, es probable que células se desprendan y lleguen a la mucosa gástrica, produciendo un carcinoma de estómago. Lo mismo pasa si hay un carcinoma gástrico en el caso de la posibilidad de producir un carcinoma duodenal. Y otra posible vía es la implantación, o sea, el desprendimiento de células enteras, células tumorales enteras, que pueden, a través de la vecindad o la contigüidad, pasar de una estructura a otra. El ejemplo es
la vía quirúrgica, que a través de un medio como un bisturí, en una cirugía, pueden trasladarse células tumorales de un lugar al otro. O, por ejemplo, la implantación a partir de contigüidad de un carcinoma ovárico que esté desprendiendo células que caigan a la cavidad peritoneal. O el caso del tumor venéreo transmisible, el caso del tumor de Sticker de los caninos, en donde hay implantación de células tumorales enteras de un animal al otro a través del coito, del lamido, del olfateo o del propio animal desde la zona genital a la boca, la zona ocular, la zona de nariz, labios, mamas, etcétera. Desde el desarrollo de las metástasis. Decíamos que las células tumorales comenzaban a producir enzimas especiales como la colagenasa 4 que les posibilitaba destruir la membrana basal y así atravesar, salir del espacio vascular y llegar al intersticio en el momento de la metástasis. También vamos a ver que disminuye la adhesión intercelular en los desmosomas y hemidesmosomas que se ven alterados. Hay cambios en las moléculas de adhesión intercelulares. Se van a perder tanto las caderinas como las lamininas. O sea, las membranas basales, en el caso de los tumores o la matriz extracelular asociada a los tumores, va a ser completamente anormal, con una estructura débil, y las fibras colágenas van a estar desorganizadas. Vamos a ver también que las plaquetas protegen a las células tumorales dentro de los émbolos y después van a facilitar la adhesión a los endotelios. Hay que tener en cuenta que en circulación el medio ambiente para la célula tumoral es hostil. Ahí no tiene factores de crecimiento, hay presencia de células inmunes, hay presencia de radicales libres que pueden llegar a dañarlas. Entonces las células, el objetivo que tienen es salir cuanto antes de la circulación para asentarse a distancia y formar un tumor secundario. También tenemos que tener en cuenta el tropismo de las células tumorales. Determinados tumores tienen tropismo por determinados tejidos, ¿sí? Por ejemplo, el carcinoma prostático tiene un tropismo muy especial por el tejido óseo. Hay unas enzimas que son proteasas, que son las metaloproteasas, que a pesar de que son producidas por las células tumorales, la mayoría son producidas por células como fibroblastos y macrófagos. Y en funciones o en condiciones normales, estas enzimas cumplen funciones de remodelación de la matriz extracelular. En el caso de los tumores, las metaloproteasas van a degradar componentes de la matriz extracelular. Y vamos a ver que las son, entre ellas podemos mencionar a las metaloproteasas, a las colagenasas, a gelatinasas que afectan al colágeno y a la elastina, a las estromelicinas que degradan lamininas y colágenos de tipo 4. También tenemos cisteinproteasas y serinproteasas. Las metaloproteasas no solamente van a permitir la invasión, sino que también van a activar factores de crecimiento, ¿sí? Y en las metástasis, las metaloproteasas suelen estar de manera hiperactiva, perdiéndose el balance con los inhibidores, que como ya venimos viendo en nuestro curso, siempre en una función hay un factor inhibidor que lo regula. Todo esto va a facilitar la invasión tumoral. Y la evidencia indica que son esenciales en los pasos múltiples de la progresión tumoral, promoviendo tanto la metástasis como la angiogénesis. Vamos a ver que entonces se va a reducir la expresión de inhibidores de las metaloproteinasas. También las células tumorales va a producir que se reduzca la expresión de el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, hecho que facilita la supervivencia en circulación frente a los linfocitos, por ejemplo. Bueno, se va a propiciar la degradación de las membranas basales con la entrada a los vasos y posterior salida de las células tumorales para colonizar los sitios de metástasis. Todas estas son características de las células tumorales y cómo entonces va a facilitarse el
el desarrollo de las metástasis. Acá tenemos una imagen en donde vemos células tumorales malignas con células como linfocitos rodeándola. Son todas células bien pleomórficas. Aquí vemos un émbolo de células tumorales. Y este es un ejemplo del adenocarcinoma mamario que afecta a las perras, ¿sí? Bastante, y que da metástasis por lo general en pulmón, que en la placa radiográfica se ven como en suelta de globos, metástasis múltiples en pulmón, que es lo que vemos en esta fotografía de esta imagen macroscópica de pulmón. Se caracteriza por tomar la vía linfógena de metástasis accediendo a los linfonodos regionales, tanto los inguinales como los mamarios, para dar metástasis en linfonodos y luego seguir a circulación general para llegar a los pulmones. Podemos mencionar también algunas metástasis especiales, como son los carcinomas de células basales, que por lo general no dan metástasis, más allá de ser tumores malignos. El seminoma canino, en donde en este tumor testicular aparecen muchos émbolos tumorales, pero no aparecen metástasis. En general estos seminomas son tumores de células germinales o del epitelio espermático del testículo, que en general es benigno, aunque se han dado formas malignas. También podemos mencionar al osteosarcoma canino y a los tumores de mamas de las perras, que dan en general metástasis pulmonares, y el carcinoma de próstata humano, que toma por lo general metástasis óseas, o sea, el objetivo o el tropismo es hacia el tejido óseo. Dentro de lo que es la inmunología tumoral, vamos a ver que las células tumorales expresan antígenos denominados antígenos asociados al tumor. Estos antígenos son reconocidos como extraños por el sistema inmune. Dentro de la respuesta inmune que actúa contra los tumores, vamos a destacar el papel de la inmunidad inespecífica, en donde podemos mencionar que los principales enemigos de las células tumorales son las células NK, son las células independientes del complejo mayor de histocompatibilidad 1, y que en general son activadas por linfoquinas. Recuerden que estas células tenían un papel muy importante, no solamente en el caso de las neoplasias, sino también para contrarrestar el efecto de las infecciones virales. Además, dentro de la inmunidad inespecífica, destacamos a los macrófagos, que en general son activados por el interferón gamma, ¿sí? O sea, en general los macrófagos van a ser activados por los interferones gamma para tener mayor expresión de complejo mayor de histocompatibilidad y ser más sensibles, hacer más sensibles a las células tumorales a la lisis por los linfocitos. También es importante el papel de los polimorfonucleares neutrófilos, más allá de que se ha comprobado que la inflamación no parece ser un mecanismo eficiente contra los tumores. Por ejemplo, en los sarcomas postvacunales en gatos, por sitios de inflamación crónica postvacunales, lo podemos ver, porque el tumor se desarrolla. Vamos a ver que la inflamación no es un mecanismo de protección contra tumores, decíamos recién, y que los tumores, o sea, en general los macrófagos van a liberar enzimas, van a liberar metabolitos reactivos del oxígeno y óxido nítrico, y van a través de la fagocitosis y de la presentación de antígenos a los linfocitos CD4 a realizar un papel muy importante. Esto es dentro de la inmunidad inespecífica. Si hablamos de la inmunidad o el papel de la inmunidad específica, podemos decir que puede haber inflamación independiente de necrosis con una participación importante de los linfocitos T, tanto CD4 como CD8, que en realidad son, en cuanto a la destrucción celular, son los más potentes contra los tumores. Y también el papel de los linfocitos B a través de la liberación de inmunoglobulinas. Podemos decir que los tumores no virales presentan una gran variedad de antígenos, muchos de ellos embrionarios,
y los tumores producidos por virus presentan siempre los mismos antígenos. En general, los antígenos tumorales son presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y van a incluir a glicolípidos, a glicoproteínas de adhesión, a oncoproteínas, otras proteínas alteradas y proteínas fetales, como la alfa-fetoproteína, por ejemplo. Bueno, en esta gráfica se ve cómo una célula tumoral puede ser atacada entonces por los linfocitos NK, puede ser atacada por la participación de los macrófagos activados a partir del interferón gamma, puede ser atacado también por los linfocitos CD8. Los anticuerpos de los que hablábamos recién a partir de los linfocitos B tienen una acción limitada. Pueden activar el complemento o facilitar la actividad de las células NK y los macrófagos. Y la presencia de abundantes linfocitos en un sitio tumoral es indicio de regresión, por ejemplo, en el histiocitoma del perro, y de progresión en el carcinoma mamario también canino. También podemos destacar que en el TBT los CD8 atacan a las células tumorales. Entonces, aunque la inmunovigilancia puede limitar el crecimiento de un tumor, está claro que el sistema inmune no evita la frecuente recurrencia del cáncer. Los tumores pueden evadir los mecanismos de vigilancia inmune y proliferar hasta en un individuo inmunocompetente. Entonces, ¿qué estrategia de escape poseen las células tumorales para evitar la acción del sistema inmune? Son varias las estrategias de escape. Podemos mencionar, por ejemplo, a la modulación antigénica, o sea, a la pérdida de antígenos en la superficie celular. De pronto, los tumores comienzan a sacar de la superficie de la célula antígenos que antes se expresaban o los cambian. También se da lo que se denomina el enmascaramiento antigénico, o sea, esconden entre los glicoconjugados del glicocálix a los antígenos y el sistema inmune no puede reconocerlos, o cuando llega para reconocer los que había detectado, ya los antígenos han sido cambiados o escondidos. También tenemos que tener en cuenta que disminuye la antigenicidad de los antígenos tumorales con una presentación antigénica débil, que se reduce la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que es el necesario para los CD8, que es la célula más competente contra los tumores, que se inactivan a las células foliculares dendríticas, que son células que presentan antígenos, que se produce una inmunosupresión también en el hospedador que presenta el tumor. ¿Por qué? Porque hay producción de TGF-beta, que inhibe la proliferación y función de linfocitos y de macrófagos, o sea, hay una inmunodepresión en el hospedador. También se produce la expresión de Fas ligandos por células tumorales que se unen a Fas en linfocitos T e inducen la apoptosis. Entonces se produce en realidad un borrado linfocitario de esta manera. Se pierden las moléculas necesarias para la coestimulación del linfocito. Toda la gran orquesta de la respuesta inmune está suprimida de alguna manera. También hay un efecto paradójico porque los linfocitos y los macrófagos producen factores de crecimiento y citoquinas que favorecen el crecimiento de las neoplasias y las metástasis. Esto es paradojal. Y la cinética del crecimiento de los tumores puede permitir que se haga resistente antes de ser detectado por el sistema inmune. O sea, un pequeño tumor no desencadena una respuesta inmune. Y una vez que el tumor es mayor para alertar al sistema inmune, el tumor ya ha desarrollado mecanismos de resistencia para disminuir la posibilidad de ser reconocido. Es bastante macabro todo esto. Podemos resumir entonces que 9 de cada 10 muertes por cáncer se deben a las metástasis. Y que tenemos dos citas que son muy interesantes. Una de Gibbs del año 2003, que dice que la carcinogénesis es una combinación de las leyes de Murphy y las de Darwin. ¿Por qué? Porque
Murphy decía que si algo puede salir mal, saldrá mal. Y Darwin sostenía el principio de la lucha por la supervivencia. La célula tumoral demuestra en cada momento de su existencia que pelea por multiplicarse, pelea por ganar espacios. eh, entonces, por eso Gibbs sostiene esto. Otra de las citas interesantes es de Albert del 2003, que dice que las células del cáncer pierden la honorabilidad que poseen las células normales de suicidarse cuando poseen daños genéticos. Hablando de oncogenes y de genes supresores tumorales, que dan las bases genéticas del cáncer. Para entender un poco todo esto, vamos a caracterizar a los 6 superpoderes de las células malignas, como para recordarlos. Teníamos que tener en cuenta que las células tumorales malignas tenían autosuficiencia con respecto a las señales de crecimiento. O sea, normalmente una célula tiene un comportamiento cauto y ordenado y en armonía con el resto de las células que conforman el tejido, oyendo las señales regulatorias del medio ambiente. Hay códigos, o sea, en tejido normal hay códigos encuadrados en un programa, ¿sí? Las células cancerosas se transforman en pervertidas, comienzan a desoír las señales regulatorias del medio ambiente. Y esto es lo que da entonces la típica anarquía celular que estas células presentan, ¿sí? Comienzan a ser independientes unas de otras. Los tumores presentan una proliferación celular descontrolada, que no respeta entonces, decíamos recién, las señales de detención de las células vecinas y todo se traduce en una anarquía celular. Evaden la apoptosis, o sea, Albers decía que pierden la honorabilidad de suicidarse si aparece un daño genético. En el caso de las células normales, si aparece un daño genético, la célula va camino a la apoptosis para impedir que pase a la descendencia ese daño genético. La célula tumoral maligna evade ese control y evade la apoptosis. Otra de las características que tiene es que se construye sus propios vasos sanguíneos a través de un mecanismo que se denomina angiogénesis tumoral. Nosotros el proceso de angiogénesis lo vimos cuando hablábamos de cicatrización de heridas, cuando hablábamos de la organización de los trombos, normalmente a través de la producción de factores de crecimiento vascular a partir de las células del estroma, se generan nuevos vasos si es necesario. En este caso, las propias células tumorales se sostienen a través de la construcción de nuevos vasos sanguíneos. También tenemos que tener en cuenta que las células tumorales son consideradas inmortales. Y aquí tenemos que tener en cuenta el papel de la enzima telomerasa, que se caracterizaba por reponer el extremo del cromosoma que se va perdiendo en cada división celular. Entonces, se produce un nuevo trocito de ADN en ese extremo. Nosotros sabemos que las células germinales precursoras de las gametas presentan esta enzima telomerasa, no el resto de las células que siguen un ciclo celular y que tienen un periodo de vida limitado, un número de divisiones mitóticas limitado. Las células tumorales adquieren la característica de sintetizar telomerasa y por tanto se convierten en inmortales. También tienen la capacidad para invadir otros tejidos y colonizar otros órganos, que es la metástasis que nosotros ya analizamos, a través, por ejemplo, de la síntesis de enzimas colagenasas para salir de los vasos o entrar a los vasos. Vemos que las alteraciones genéticas no letales, o sea, las mutaciones, van a constituir el núcleo de la carcinogenia. Y esas mutaciones pueden ser heredadas en la línea germinal o adquiridas a través del contacto de la célula con agentes químicos ambientales, radiaciones o virus. Y ahí tenemos el modelo de 2 fases del desarrollo del cáncer, que un poco lo vimos en la clase anterior,
que teníamos la fase del iniciador o mutágeno que va a alterar directamente el ADN, o el promotor que no altera el ADN pero estimula el desarrollo del tumor. Entonces, la hipótesis genética del cáncer se centra en que un tumor se va a deber a la expansión clonal de una sola célula progenitora que sufrió una mutación. O sea, en base o en origen, los tumores son monoclonales. Esa célula inicial escapa al control del crecimiento y va a adquirir nuevas mutaciones que le permiten la invasión local y la diseminación. Gráfico, el crecimiento tumoral y la metástasis. De este lado vemos una célula que inicialmente se transforma y comienza la proliferación tumoral. En este caso, un tumor benigno localizado contenido por membrana basal. Por otro lado, en esta parte del gráfico vemos un tumor ya que ha ganado células en número y que es sumamente invasivo, es maligno, atravesando la membrana basal y ganando espacio hacia el espacio intersticial, invadiendo, ¿sí?, produciendo nuevos vasos y penetrando a los vasos sanguíneos para producir metástasis. En condiciones fisiológicas, la proliferación celular se va a dividir en fases. Una primera fase, tenemos que tener en cuenta que la proliferación celular o el tamaño de una población celular va a depender de la tasa de proliferación, de la diferenciación y de las apoptosis que estén presentes. En una primera fase se produce en condiciones fisiológicas la unión de un factor de crecimiento a su receptor específico a nivel de la membrana. Este factor de crecimiento tiene funciones de estimulación. Luego se produce la activación del receptor y activación de proteínas transmisoras de señales. Se produce la transmisión en el citosol a través de segundos mensajeros, la inducción y la activación de factores reguladores nucleares que inician la transcripción del ADN a través de un ARN mensajero, el cual se traduce en una proteína, y la entrada de la célula al ciclo celular y la división celular. Transfiere la información de la secuencia de ADN hacia la secuencia de proteínas utilizando un ARN mensajero, a través de una copia, a través de la enzima ARN polimerasa que produce un ARN mensajero y la información llega a los ribosomas y se sintetiza una proteína. O sea, esa información inicial del ADN se traduce finalmente en una proteína. Entonces, teniendo en cuenta que los genes son las unidades de la herencia, o sea, segmentos de ADN que codifican proteínas, vamos a denominar a los protooncogenes como genes normales que se encargan a través de una proteína que se denomina señalizadora, que codifican, de gobernar la replicación y la diferenciación celular. O sea, los protooncogenes son como libros con instrucciones para distintas funciones, codifican distintas funciones. Por ejemplo, los factores de crecimiento, los receptores, los reguladores del ciclo celular, las proteínas de unión al ADN, las proteinquinasas, los factores de transcripción, etc. Todo está contenido normalmente en estos protooncogenes, genes normales que codifican proteínas señalizadoras que se encargan de esto. Por otro lado, lo que tenemos es los oncogenes o c-oncogenes o también denominados oncogenes celulares. En este caso, los oncogenes van a ser protooncogenes, pero que están alterados. Lo transforman en la contrapartida maligna y ya no van a producir proteínas señalizadoras, sino que van a producir oncoproteínas. ¿Sí? Estos oncogenes en realidad son protooncogenes que han sufrido una mutación. ¿Sí? Y entonces ese mensaje genético, a través de esta mutación que altera a los protooncogenes, va a producir proteínas que van a tergiversar el mensaje.
O sea, se van a producir estímulos en momentos inapropiados, en momentos equivocados, o que van a perdurar de manera desmedida en el tiempo, manteniendo señales que tal vez no sean necesarias. Estos oncogenes son importantes. En realidad, los oncogenes son o tienen efecto dominante, se consideran dominantes, porque con solo un alelo mutado se ve el efecto. Estos alelos mutantes de los protooncogenes, que son los oncogenes, entonces tienen efecto dominante. Bien, otra de las características o otra de las denominaciones que tenemos que mencionar son los oncogenes virales, también denominados V-oncogenes. Este oncogen viral deriva de un oncogen transmitido por el virus. Son oncogenes activados que pueden encontrarse en ciertos virus. Y en virus que tienen la característica de ser virus ARN, que presentan la enzima transcriptasa inversa o la retrotranscriptasa. Estos virus insertan en el genoma de la célula la secuencia oncógena a través de la transducción en el ciclo de infección viral, tomando al virus como el vector. Y también pueden activar protooncogenes celulares. Y así se expanden, estimulando el crecimiento de las células que infectan y diseminan los tumores. O sea, insertan un mensaje genético alterado en las células que van a infectar. Y otras de los genes que tenemos que mencionar son los genes supresores tumorales, también denominados antioncogenes. Estos antioncogenes en la normalidad son proteínas moduladoras del crecimiento celular. En este caso, cuando aparecen los tumores malignos, los genes supresores tumorales o antioncogenes sufren pérdida de la actividad moduladora de la proteína. O sea, acá van a desaparecer mecanismos que frenan el ingreso de la célula a la fase S. Esto es siempre si estos genes han sufrido una mutación. Entonces, si esas mutaciones inactivan a estos genes supresores de tumores, se producen tumores. Y podemos decir entonces que estos genes supresores de tumores tienen efecto recesivo, o sea, son considerados como recesivos, porque deben estar mutados ambos alelos. Por esto se denominan así. Y esto sostiene la hipótesis de Knudson, que vamos a ver dentro de un momento. Entonces, debemos tener en cuenta todas estas denominaciones: protooncogenes, oncogenes, oncogenes virales y genes supresores tumorales. Entonces, una neoplasia se debe interpretar a nivel molecular como un fenómeno resultante de una excesiva activación de los genes que fomentan el crecimiento celular y o una inactivación o pérdida de aquellos que desarrollan el efecto inverso. Los protooncogenes y los genes supresores de tumores, entonces, son las dianas de las mutaciones genéticas. La acción de agentes adquiridos ambientales nocivos para el ADN, como pueden ser sustancias químicas, radiaciones o virus, que afecten a una célula normal. Y esa célula normal está capacitada para hacer la reparación satisfactoria del ADN. Entonces, ante una lesión, la célula repara el ADN. Si no puede repararlo, la célula va camino a la apoptosis, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Mutaciones hereditarias en genes que intervienen en la reparación del ADN o genes que intervienen en el crecimiento celular o en la apoptosis hacen que fracase la reparación del ADN, se adquieran mutaciones en el genoma de las células somáticas y lo que puede pasar es o que se activen oncogenes promotores de crecimiento o que se alteren genes que regulan la apoptosis o que se desactiven genes supresores de tumores. Entonces, cualquiera de estas situaciones lleva a una expresión de productos génicos alterados
y a una pérdida de los productos génicos reguladores. Entonces, esa célula afectada sufre expansión clonal, nuevas mutaciones que van haciendo progresar al tumor, aumenta la heterogeneidad del tejido y el tejido va entonces hacia la generación de una neoplasia maligna ya establecida. Bueno, tenemos que ver a los virus como agentes productores de neoplasias. Hoy mencionamos a los B oncogenes. Existe una gran variedad de virus animales con propiedades oncogénicas, pero tenemos que decir que no todos los cánceres son debidos a virus, ¿sí? En el caso de los oncogenes y el efecto de los virus sobre la generación de tumores, vamos a ver que hubo un veterinario en 1911 que se llamaba Peyton Roos, que estudió un virus especial, un virus sí que se presentaba en las aves y que generaba un tumor del tejido conectivo denominado sarcoma. Este investigador determinó que este tipo de virus era un virus ARN y que se insertaba a la célula del hospedador y pasaba esa característica a las generaciones siguientes. Entonces, ¿qué hizo Roos? Transmitió el sarcoma de pollo a decenas de gallinas mediante un extracto de cultivo celular tumoral que no contenía células vivas, porque sospechaba que el agente causal debería ser de menor tamaño que las células y que las bacterias, ¿sí? Entonces sospechaba que había otro tipo de agente muy pequeño que estaba involucrado en la generación de este tumor. Bueno, vemos entonces que hay una gran variedad de tumores producidos por virus, ¿sí? Dentro de los virus de tipo DNA podemos tener, por ejemplo, el virus de la hepatitis B del humano, ¿sí? Que produce carcinomas hepatocelulares, o un tipo de herpes virus, el Epstein-Barr, que en humanos produce el linfoma de Burkitt con carcinomas nasofaríngeos. También tenemos dentro de los herpes el virus de la enfermedad de Marek en los pollos, que produce linfomas, ¿sí? Típicos de esta enfermedad. El papovavirus de los ratones, que produce carcinomas y sarcomas. Y dentro de los RNA virus tenemos, por ejemplo, el de la hepatitis C del humano, que también produce carcinomas hepatocelulares. En los ratones, el virus que produce el tumor mamario de los ratones, el adenocarcinoma mamario, que fue muy estudiado por un investigador que llegó a la conclusión de que producía en los ratones este tipo de tumores. Este investigador se llamaba John Bittner, que descubrió que los tumores de mama de los ratones en 1936 se asociaban a la transmisión de un retrovirus que se transmitía a partir de la leche materna por transmisión vertical, ¿sí? Y reproducía los tumores en las crías. Bueno, después tenemos en las leucemias del ratón y las leucemias felinas, el virus en ovejas que produce el carcinoma pulmonar, ¿sí? En el virus de la leucemia felina, el virus de la leucemia bovina que produce leucemia y linfomas en los bovinos, etcétera. Hay una gran variedad de virus asociados a la generación de tumores. Estas son fotografías que muestran el adenocarcinoma murino, ¿sí? En los ratones, asociado a un virus de tipo ARN. Bueno, y en esta gráfica vemos cómo un virus, que es un virus de tipo ARN con la transcriptasa inversa, penetra en una célula normal y inserta ese ADN vírico en un cromosoma de la célula, transformando a la célula en una célula con mutaciones, ¿sí? Y la célula se transforma en cancerosa y se produce la proliferación tumoral. Entonces, los virus pueden o insertarse cerca de un protooncogen, induciendo la expresión exacerbada de ese protooncogen y convirtiéndolo en un oncogen, o puede ser que lleven ese mismo virus traído desde otro hospedador, un oncogen, y lo inserta en una nueva célula de un nuevo hospedador.
o que en otras situaciones interrumpan secuencias de genes supresores de tumores. Pueden producir todas estas situaciones. Por ejemplo, el virus HPV del papiloma humano produce alteraciones en un tipo de genes supresores tumorales que es la proteína P53. Si se altera la P53, la célula no hace apoptosis y se generan tumores. Estos son todos posibles ejemplos de la acción de los virus en la generación de tumores. El producto de esos virus, o sea, qué va a pasar con ese gen alterado, van a llevar denominaciones varias que les aparecen en grandes listados en los libros, ¿sí? Con la denominación del producto oncogen viral y el target celular. Identificar a los oncogenes. Bueno, de acuerdo al mecanismo de acción de su contrapartida normal. Nosotros teníamos que, a partir de factores de crecimiento, se estimulaba la producción o reproducción de las células. Entonces, podemos tener aumento de los factores de crecimiento con presencia de oncogenes, varios oncogenes, como son el oncogen CIS del factor de crecimiento derivado de plaquetas, INT2, que es el factor de crecimiento derivado de fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de los epitelios, y TGF-beta en el caso del sarcoma felino. O sea, hay aumento o su contrapartida anormal, tenemos exceso de factores de crecimiento. Por otro lado, lo que podemos tener son receptores de membrana para factores de crecimiento con anormalidades. O sea, lo que tenemos es que cuando se une un ligando a su receptor, se van a activar moléculas de señalización celular, produciéndose la transcripción y la inducción de proteínas celulares, pero se va a producir una sobreexpresión de ese receptor anormal. Entonces, las células se activan sin restricción y sin reposo, a veces hasta prescindiendo de la unión del factor de crecimiento al receptor. Es como si se tocara timbre sin que lo aprieten. Es como si la célula tuviera un interruptor falseado y esos receptores están dando una información falsa y en exceso. Ejemplos de alteraciones en los receptores de la membrana para factores de crecimiento los tenemos dentro de lo que son los oncogenes ERB, del factor de crecimiento derivado de epitelios, o el c-KIT en el caso del tumor que es el mastocitoma canino. También podemos tener proteínas intracelulares implicadas en la transducción de señales, como es el caso de la mutación del protooncogen RAS, que vamos a ver en un momento su explicación. Y también podemos tener factores de transcripción o proteínas nucleares de unión al ADN, en donde se van a activar genes de ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas, que estos genes están mutados, ¿sí? Entonces se va a favorecer la proliferación celular. En el caso de los oncogenes MYC, MYB, FOS y SHUN, ¿sí? Y en otras situaciones podemos tener oncogenes inhibidores de la apoptosis, como son el BCL2 y el BCLX en el caso de los linfomas humanos. O sea, aquí hay inhibición de los antioncogenes normales por haber sufrido estos genes una mutación. Entonces, hoy hablábamos de la mutación del oncogen RAS. Este oncogen RAS, normalmente el protooncogen está en la parte interna de la membrana, inactivo, unido con un residuo derivado del metabolismo del colesterol que se denomina farnesilo. Entonces, si se une un factor de crecimiento al receptor en la membrana, este RAS se va a encender, se va a hacer activo y lo que va a hacer es producir activación de la vía de las quinasas para activar la transcripción de la célula a través de esta vía de las quinasas.
luego de la progresión del ciclo celular y la reproducción de la célula, este gen se apaga. Pero lo que tenemos es que en el caso de que exista un oncogen RAS, o sea, un proto-oncogen RAS normal que ha mutado, vemos que este RAS es incapaz de apagarse. Entonces, la estimulación para que la célula entre en la fase de transcripción y progrese el ciclo celular es constante. Y esto va a propiciar la generación de tumores. Los tumores que tienen el proto-oncogen RAS mutado, o sea que tienen presencia del oncogen RAS, son tumores malignos a nivel del colon y del páncreas en humanos, están muy asociados a estos. Bueno, este es el caso del sarcoma felino del que hablábamos hoy, ¿sí? Que había una mutación en el factor de crecimiento TGF-beta. Y este es el caso del c-KIT, es cuando se producen mutaciones en los receptores de membrana, en el caso de este otro tumor presente en los caninos, que es el mastocitoma. Entonces, lo que teníamos es la participación importante de lo que son las quinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas que con la activación hacen progresar a las células en el ciclo celular, ¿sí? Como tenemos, por ejemplo, acá en el caso de el complejo 4 y 6 y 2 que hacen progresar al ciclo celular desde la fase G1 a la fase de síntesis. Para recordar en un tanto algunos oncogenes principales que participan en la generación de tumores, hicimos un cuadro imaginario de lo que es una célula, que sería el límite externo de la célula y el núcleo, ¿sí? Entonces tenemos oncogenes asociados al espacio extracelular, como son el aumento o protooncogenes mutados de genes que producen factores de crecimiento, como son, como dijimos hoy, el CIS, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el INT2, el factor de crecimiento derivado de los fibroblastos, y el TGF-beta. Por otro lado, a nivel de transmembrana, tenemos los llamados receptores de los factores de crecimiento. Ahí veíamos, por ejemplo, a nivel externo, al oncogen ERB, ¿sí? El oncogen ERB está muy ligado a la generación de tumores malignos en humanos a nivel de mamas y a nivel de ovarios, carcinomas mamarios y ováricos. Y en la parte externa o cara interna de la membrana tenemos proteínas asociadas a receptores como el gen o el oncogen RAS que vimos recién. Dentro del citoplasma, proteínas de señalización intracelular como los oncogenes RAF y MOS. Y dentro del núcleo, factores transcripcionales que ustedes van a ver en listas en la bibliografía, como son el oncogen MYC, MYB, SHUN, FOS y el P53, que es el gen supresor tumoral que está mutado, ¿sí? Bueno, en los libros les van a aparecer listas de los oncogenes, como veíamos recién, la actividad del producto proteico, por ejemplo, el RAS tiene actividad de proteína ligadora de GTP y la neoplasia asociada es el sarcoma, por ejemplo. Bueno, ¿qué mecanismos de activación de oncogenes tenemos? Los oncogenes pueden activarse a través de amplificación génica, o sea, sitios cromosómicos donde aparece una región amplificada, denominada amplicón, que constituye un número aumentado de copias génicas. Entonces, el resultado es una proteína normal, pero producida en cantidades excesivas. Otra de las posibilidades es el llamado borrado o mutaciones puntuales en la secuencia genética. O sea, acá se va a generar una proteína hiperactiva, por ejemplo, en el receptor del factor de crecimiento de los epitelios, que se mantiene activo aunque nadie lo estimule, o una proteína inactiva en el caso de supresores tumorales, de genes supresores tumorales como la P53 inactiva.
Otra de las posibilidades es que se produzca una translocación cromosómica, o sea, una sobreproducción de proteínas quiméricas que sean anómalas, como sucede, por ejemplo, en el caso de la leucemia mieloidea crónica o en el caso del linfoma de Burkitt en humanos. Genes supresores de tumores, que los van a encontrar en la bibliografía con una gran variedad de nomenclatura, pero tendríamos que recordar algunos importantes, como son P15, P53, APC, TGF-beta, y un gen muy particular que es el gen del retinoblastoma, que en su versión normal, en su versión de protooncogen, es un gen supresor de tumor que inhibe la proliferación, o sea, en estado activo hipofosforilado se une a factores de transcripción e inhibe que el ciclo celular avance. Este gen, cuando sufre una mutación, produce un tipo de tumor intraocular de las células de la retina, denominado retinoblastoma, que justamente se atribuye a la inactivación de un antioncogen específico, que es este antioncogen. Aparece en la infancia, en los niños, y bueno, si este antioncogen está mutado, la proliferación celular de este tipo de células es anárquica y se produce el tumor. Vamos a ver que como todas las mutaciones en los genes supresores de tumores, para manifestarse, deben manifestarse en ambos alelos del gen. Por tanto, son consideradas mutaciones recesivas o de tipo recesivo. Y esto es lo que Knudson estudió y dio las bases del mecanismo, la patogenia de la presentación del retinoblastoma, y en lo que se denominó hipótesis de los dos golpes de Knudson. Entonces, decíamos que normalmente el protooncogen RB lo que hace es participar en el paso de la fase G1 a S en el ciclo celular, en donde, cumpliendo sus funciones normales de manera hipofosforilada, se une a un factor de transcripción E2F y en realidad se bloquea la transcripción del ciclo celular, o sea, impide que la célula se siga multiplicando. Esto es lo que hace normalmente. En el caso de que RB esté mutado, entre la fase G1 y S, lo que se produce es una hiperfosforilación de RB y entrada a la transcripción en el ciclo celular. Por tanto, permite a la célula reproducirse. Estas serían las bases de la generación de este tipo de tumor. Lo que vemos en el caso del retinoblastoma son dos presentaciones, una presentación o forma hereditaria o familiar y otra es una forma esporádica. Como decíamos, se necesitan mutaciones en los dos alelos del gen. Uno de los alelos ya viene desde el punto de vista hereditario mutado, es el brazo largo del cromosoma, y en algún momento de la vida se suma una mutación somática que completa que los dos alelos estén mutados para inactivar a este gen en su función normal. Entonces se pierde o se altera el RB normal, se transforma en oncogen, y las células retinianas se transforman en células cancerosas. Por tanto, Knudson decía que las dos copias alélicas deben estar inactivadas. Recordemos entonces que estas mutaciones son de tipo recesivas. En el otro tipo o forma de presentación, que es la forma esporádica, se presentan dos mutaciones a lo largo de la vida. Las formas hereditarias del gen vienen bien, pero se presentan dos mutaciones a lo largo de la vida que van a posibilitar la generación del retinoblastoma. Tumoral es el P53, que es considerado el guardián del genoma, que codifica una proteína nuclear, que es un factor de transcripción, que en realidad controla la síntesis del ADN y que lleva a las células dañadas a corregir una alteración, si la hubiera, o a entrar en apoptosis. O sea, lo que hace P53 es estar presente en los tres momentos o puntos de restricción o checkpoints del ciclo celular, como son la fase G1, S y la fase G2, y bloquear la progresión del ciclo
en el caso de que haya daños del genoma para permitir la reparación. Y si esto no fuera posible, directamente enviar a la célula a la apoptosis, evitando así la persistencia de células con alteraciones genéticas severas. P53 es una proteína nuclear que está mutada en alrededor del 50 al 70% de los cánceres humanos, ¿sí? Y está muy asociada a tumores como son los tumores como los carcinomas hepatocelulares, asociados a aflatoxinas 1, que genera mutaciones puntuales en este gen, o tumores como el carcinoma de células escamosas o espino celular córneo del gato, que se genera por mutaciones producidas por la luz ultravioleta, que genera dímeros de pirimidinas en el gen. Hay muchos genes o hay muchos tumores asociados a mutaciones en P53. En algunos casos P63 o P73, en el caso de P53, que P53 estuviera dañada, reemplazan su función. Bueno, acá vemos algunos ejemplos, fotografías de este carcinoma de células escamosas o espino celular córneo del gato del que hablábamos hoy, que afecta gatos depigmentados, con piel rosada, con pelos blancos y en su generalidad, y las zonas más afectadas son alrededor de las orejas, en los labios, alrededor de los ojos, en la zona de la nariz. Es un tumor muy ulcerativo, muy invasivo, que produce grandes hemorragias. Entonces, resumiendo, ¿cómo participa P53 en el mantenimiento de la integridad del genoma? Decíamos que en el caso de una célula normal, con P53 funcionando activamente, en el caso de que la célula tuviera una lesión del ADN, por ejemplo, por fenómenos como injurias como hipoxias, lo que puede ocurrir es que la célula vaya camino a la reparación satisfactoria y la reproducción de células normales avance, o que si hay fracaso en la reparación, la célula sea enviada por el proceso de apoptosis a la muerte celular. En el caso de que P53 sufra mutaciones inducidas, por ejemplo, por radiaciones ionizantes, por mutágenos, carcinógenos, etcétera, y que produzcan una lesión evidente sobre el ADN de la célula, lo que puede llegar a ocurrir debido a la presencia de esta mutación en el gen es que el ADN no se repare y que el ciclo celular no se detenga. Entonces, estas células que portan la mutación pasan a la descendencia, se siguen multiplicando, se expanden y se suman mutaciones adicionales que llevan finalmente al desarrollo y a la progresión de un tumor maligno.